Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad. A todos los hermanos y hermanas, jóvenes, señoritas que nos acompañan día a día en estudiar las palabras de vida que Cristo ha dispuesto en este tiempo bajo el nombre o el mensaje de justificación por la fe en Cristo Jesús. Un mensaje de esperanza, un mensaje que puede liberarnos del pecado de este mundo, un mensaje que puede liberarnos de la esclavitud de las cosas de este mundo y conducirnos hacia el cielo por el camino angosto, para encontrar la paz, el reposo, la felicidad y todo lo que Dios quiere para los seres humanos que están dispuestos a ser restaurados al estado original de Adán y Eva. Ese es el mensaje que estamos estudiando durante ya buen tiempo en este año. Estamos en el estudio número 164 de esta serie, El justo vivirá por la fe. ¿Cómo podemos nosotros realmente empezar una vida cristiana verdadera como justos? Porque Dios es santo, sus hijos deben ser santos también. Eso es lo que el apóstol Pedro escribió para todas las generaciones. Estamos estudiando el mensaje de salvación en el santuario. El santuario y sus servicios prácticamente es el mensaje de salvación que Dios quiso enseñar a los pecadores en forma práctica, cómo el ser humano puede nuevamente volver a ser santo, así como el santuario. El santuario diariamente hablaba acerca de la salvación del pecado. Y por eso nosotros en este tiempo estamos estudiando. Ya hemos estudiado muchas partes y muchos enseres y muchas cosas que están en el santuario que tienen un significado espiritual, una lección a aprender en este tiempo. Y ahora estamos estudiando, hemos ingresado ya al lugar santo y en el lugar santo hemos estudiado sobre la mesa de los 12 panes, hemos estudiado del candelabro, el candelabro que vertía el aceite y ardía la luz en el santuario. Ahora estamos estudiando el altar del incienso y el incensario. ¿Qué significa? El altar del incienso es el lugar para comunicarse con Dios, es el lugar para conversar con Dios. Hoy se llama, según la Biblia, la oración. La oración es la comunicación con Dios. Pero el santuario nos va a enseñar, el altar del incienso nos va a enseñar cómo debemos de comunicarnos con Dios. ¿Quiénes solamente pueden comunicarse con Dios? Esas son las preguntas que necesitamos responder y aprender. ¿Y quiénes no pueden ingresar al santuario? Y por lo tanto, ¿quiénes no pueden también comunicarse con Dios? Así como los hijos del sacerdote Elí, Nadab y Abiú, cuando ellos ingresaron, dice, con fuego común al santuario, fuego salió de adentro y los consumió. Dios es fuego consumidor cuando están en pecado, cuando son desobedientes, cuando no hacen la voluntad de Dios, cuando no cumplen con las condiciones que Dios ha dispuesto. Esto es lo que aconteció con estos sacerdotes. Entonces, en una forma muy breve, en el estudio anterior hemos estudiado cómo debe ser la oración, quiénes deben orar, a qué condiciones se debe seguir para que la oración sea
sea respondida o sea recibida por Dios. Vamos a recordar, primero hemos aprendido de que todo pecador, cualquier persona en el mundo puede orar, dice, para que el Espíritu Santo venga a él, para que el Espíritu Santo venga a nosotros. Porque el Espíritu Santo está presto esperando, dice, ¿para qué? Para que pueda llevarnos a Cristo, para que pueda producir el arrepentimiento verdadero en el pecador, para que el pecador ahora pueda unirse a Cristo, pueda someterse al yugo de Cristo, para que el pecador ahora, una vez hecho la entrega completa de su vida, con todo lo que es y todo lo que tiene, pueda nacer a vida nueva. Para esa obra de justificación o del nuevo nacimiento, del arrepentimiento, de la conversión, todos pueden orar, dice el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, esa es su obra principal. Está atrayendo, está llamando a todo pecador para llevarlo a Cristo y conectarlo con Cristo. El Espíritu Santo es el que da nacimiento a la vida espiritual. Para esa obra, para ese pedido, todos, dice, están, dice, habilitados, podemos decir, para pedir al Espíritu Santo. Pero ahora, la primera condición entonces, para que el pecador arrepentido, el verdadero cristiano, el verdadero convertido que es nueva criatura, para que tenga comunión con Dios, comunicación con Dios, para que ande con Dios, para que hable con Dios, porque la oración es el acto de hablar con Dios, dice. ¿Cuál es la primera condición que se debe cumplir? Hemos estudiado que debe ser hijo de Dios. Y sabemos que para ser hijos de Dios nuevamente, necesitamos ser adoptados en la familia de Dios, por adopción. Porque Jesús claramente manifestó, todos los pecadores nos hemos apartado de Dios y somos hijos del maligno, hijos del enemigo de Dios. Eso es lo que está registrado en la Biblia para todas las generaciones en San Juan 8:44. Jesús les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Así que somos hijos del pecado, hijos de ira, hijos del diablo. Pero para tener comunicación con el cielo, necesitamos renunciar a esa vida y aceptar a ser hijos de Dios. O como una planta, dice, necesitamos ser cortados del mundo, del pecado y del enemigo, para ser, dice, injertados en Cristo, en la vid verdadera, que tiene una raíz santa. Entonces, el que está injertado, unido, dice a Dios, también las ramas serán santas. Eso es lo que hemos estudiado también en Romanos capítulo 11. Entonces, el que está en Cristo, dice, nueva criatura es. La nueva criatura espiritual ya está habilitado, dice, para vivir una vida santa. También hemos estudiado después que hay ciertas condiciones para que la oración sea aceptada por Dios y sea respondida. Hay ciertas condiciones ahora para los hijos de Dios, no para los que todavía no. Si no son hijos de Dios, estas condiciones no pueden ellos cumplir. Solamente los hijos de Dios, los santos, los que se han unido a Cristo, empezaron una verdadera vida cristiana, ahora también tienen que respetar, tienen que seguir ciertas condiciones. ¿Cuáles son esas ciertas condiciones que hemos estudiado?
Pero antes también hemos estudiado de que si no conocemos esas condiciones, si no seguimos esas condiciones, si no cumplimos, insultamos a Dios, dice. Deshonramos el santo nombre de Dios. Insulto y deshonra al orar si no cumplimos las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Ahora sí vamos a enumerar. Una de las condiciones es que nuestras oraciones, dice, deben ser inspiradas por el Espíritu Santo. Eso quiere decir que el Espíritu Santo debe morar en nuestro corazón. Y hemos estudiado también de que solo el Espíritu Santo puede morar en un corazón limpio, en un corazón nuevo, en un corazón donde está el amor de Dios. El Espíritu Santo no puede morar en un corazón egoísta, ni en mente carnal, nada de eso. Entonces, para que el Espíritu Santo pueda inspirar las oraciones. Y otra condición entonces, para orar al Señor, dice que la Biblia Apocalipsis nos dice, la oración de los santos. Dice, es perfumada con la justicia de Cristo. El cielo, dice, está abierto a las oraciones fervorosas de los justos. Así como hemos leído en Santiago también, la oración, dice, del justo puede mucho. Para orar la condición es ser justos y ser santos. Porque como hemos visto, un pecador lo único que puede orar, dice, es para que el Espíritu Santo haga la obra de arrepentimiento, de conversión del nuevo nacimiento. Pero una vez que ha nacido a vida nueva, ahora tiene que seguir ciertas condiciones. Y estamos enumerando esas condiciones. La siguiente condición, el Espíritu Santo debe formular, dice, las oraciones en el creyente verdadero. Y el Espíritu Santo debe dictar, dice, las oraciones para que el creyente pueda expresarlo en palabras. Y más adelante vamos a ver por qué no. Otra de las condiciones dice, debemos mantenernos unidos con Cristo. Si ustedes, dice, están unidos con Cristo, pedid todo, dice, y se os dará. Conectados con Cristo. Y hemos estudiado también que para unirnos, para conectarnos con el cielo, con Cristo, necesitamos ser desconectados del mundo. Esa es la condición. Otra condición que ya muchos sabemos, la fe. Creed que recibiréis todo lo que pidiréis. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe de nada valdrán nuestras oraciones, no tendrá respuestas. También dice, Dios no escucha oraciones, dice, egoístas, con un corazón egoísta. ¿Qué es oraciones egoístas? Pedir a Dios lo que es para nosotros seres humanos, pedir las cosas de este mundo, como por ejemplo, pedir que nos bendiga con dinero, pedir que nos bendiga con cosas de esta vida. Eso es un pedido egoísta, porque dice, un corazón egoísta. Dios no va a escuchar esas oraciones. Otra condición, el hombre natural, dice, o carnal, no puede orar correctamente. Un hombre natural, carnal, no puede hacer oraciones verdaderas, oraciones buenas. ¿Por qué? Porque su corazón, su mente está malogrado por el pecado y siempre va a pedir mal. Por eso el apóstol Santiago dice, pedís mal, dice, por eso no hay respuesta a vuestras oraciones. Otra condición, si hay iniquidad en el corazón, Dios no me hubiera escuchado, dice el salmista David. ¿Qué es iniquidad, pecado en el corazón? No está hablando de actos,
sino pecado en el corazón. Ese es el corazón egoísta, ese es el corazón humano pecaminoso. Dios no puede escuchar esas oraciones, dice. Y lo otro también, las oraciones formales o repeticiones por costumbre. Dios no escucha esas oraciones. Y por último, las oraciones jactanciosas tampoco Dios no escucha. Aún la Biblia nos presenta un ejemplo. Dice que el fariseo fue a orar al templo con un orgullo y jactancia religiosa. ¿Qué dijo? Señor, dice, yo no soy como los demás. Yo asisto a la iglesia, dice, yo ayuno 2 veces por semana. Yo pago los diezmos, dice, yo hago esto, aquello, todo lo que dice tu palabra yo cumplo, Señor. Pero Dios no escuchó esa oración. Así que cuán importante es saber cómo debe ser la oración y las condiciones, para que nuestras oraciones puedan ser contestadas, para que lleguen al trono de la gracia, hasta el lugar santísimo, donde Cristo está intercediendo. Pero si oramos por orar sin saber, entonces en vano va a ser nuestras oraciones. Es como, por ejemplo, la oración por los enfermos, un ejemplo. Ya hace 2 semanas hemos estudiado en las lecciones que hemos estudiado para el día sábado. Cuando hemos estudiado del paralítico, que sus amigos lo llevaron cargando en una camilla y rompieron el techo de la casa para poder ingresarlo a los pies de Jesús, porque no había lugar, no había cómo traspasar tanta muchedumbre de personas que estaba lleno la casa y aún la casa estaba rodeado. Y el Espíritu de Profecía decía de que primero, dice, el Espíritu Santo ya había trabajado ya en su casa. En su casa le había limpiado de pecado, había recibido el perdón y había recibido ya vida espiritual. Había aceptado, dice, a Dios ya en su corazón y tenía fe verdadera. Y por fe había nacido a la vida espiritual ya. Por eso es que el Espíritu Santo lo llevó ahora para que Jesús solamente haga el último toque de sanarle la enfermedad física. Entonces la condición para que el enfermo sea sanado, primero tiene que ser sanado espiritualmente. Eso, así hay condiciones como orar al Señor. Apenas nosotros solamente estamos aprendiendo la esencia o lo esencial nada más. Necesitamos estudiar. Hay un libro entero de la oración de Elena Joel. La oración se llama ese libro. Necesitamos estudiar eso. Y necesitamos estudiar toda la Biblia acerca de la oración. Cómo los antiguos oraban. El profeta Daniel, por ejemplo, oraba y reconocía. Señor, decía, nosotros somos pecadores. O sea, él también se hacía parte del pueblo de Israel que estaba cautivo en Babilonia en pecado. Y Dios escuchó esas oraciones del santo o justo Daniel. Bien, entonces debemos agradecer a Dios por estas lecciones que nos imparte. Pero alguien dirá entonces, pareciera que este estudio nos está diciendo que no estamos en condiciones de orar. Realmente es eso lo que Dios nos está advirtiendo, Dios nos está enseñando. Que para orar tenemos que ser justos, tenemos que ser santos. Así como para vivir por fe, tenemos que ser santos también. El justo vivirá por la fe, dice, en Cristo. No es que cualquier persona o pecador puede vivir con Cristo, no. Tiene que ser justo. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo ser justo?
ser justo, ser santo, es lo más fácil que Dios ha dispuesto en el plan de salvación. Es solamente aceptar a Cristo por fe, renunciando a nuestra vida pecaminosa y a todas las cosas del mundo, y estar dispuesto a ser libertado, a morir para el mundo, o sea, vivir como muerto para el mundo, y ahora nacer a vida nueva, nacer como justo, como santo, como bueno. Ahora sí, la comunicación entre el pecador arrepentido y el cielo ya está establecido. Hay un cable que nos une. Ahora sí podemos pedir, dice, todo, pero no vamos a pedir para nosotros nada. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que va a inspirar, es el que va a formular oraciones. Para nacer a vida nueva como justo, para tener derecho a la oración, no necesita penitencias, no necesita sacrificios, no necesita cumplir la palabra de Dios y cumplir la ley y todas esas cosas, no. Todos esos cumplimientos o esas obediencias vienen después del nuevo nacimiento. Cuando el cristiano que ha nacido madura, crece, ahora va a aprender a ser más obediente cada día. Nace como obediente, pero tiene que continuar creciendo en la obediencia. Entonces, ¿es difícil salvarse? No, es fácil. Lo que pasa es que el ser humano no quiere. Y no quiere tampoco entender, comprender el significado de la oración y de todas las demás cosas, porque no tiene tiempo. Dios no puede obligar, dice, al pecador. Solo el Espíritu Santo está llamando, está trabajando. En el librito Camino a Cristo, allí dice, si nosotros no resistimos a la obra del Espíritu Santo, entonces llegaremos a ser hijos de Dios y tendremos la salvación. Bien, ayer hemos comenzado a estudiar acerca de la sangre y del incienso y de la justicia de Cristo. ¿Qué tiene que ver con las oraciones, con el altar del incienso? Cristo en su santuario, página 35, nos dice: delante del velo del lugar santísimo había un altar de intercesión perpetua, y delante del lugar santo un altar de expiación continua. Había que acercarse a Dios mediante la sangre del y el incienso. ¿Cómo hay que acercarse a Dios? En oración, por medio de la sangre y el incienso. ¿Qué es la sangre? La sangre es la vida y la muerte de Cristo, que perdona los pecados. Y el incienso es el que da olor grato. Da pues el toque al carácter de Cristo para que se reproduzca en el verdadero creyente. Símbolos que señalaban al gran mediador, a través de quien los pecadores pueden acercarse a Jehová, y a través de quien únicamente puede otorgarse misericordia y salvación al alma arrepentida y creyente. En libro Patriarcas y Profetas, página 321, también nos dice: mientras de mañana y de tarde los sacerdotes entraban en el lugar santo a la hora del incienso, el sacrificio diario estaba listo para ser ofrecido sobre el altar de afuera en el atrio. Esta era una hora de intenso interés para los adoradores, que se congregaban ante el tabernáculo. Antes de acercarse a la presencia de Dios por medio del ministerio del sacerdote, debían hacer un ferviente examen de sus corazones y luego confesar sus pecados. Se unían en oración silenciosa, con los rostros vueltos hacia el lugar santo. Así sus peticiones ascendían con la nube del incienso, mientras la fe aceptaba los méritos del Salvador prometido
a quien simbolizaba el sacrificio expiatorio. Sigue diciendo en el mismo libro, en la siguiente página, Patriarcas y Profetas 322. Dice: las horas designadas para el sacrificio matutino y vespertino se consideraban sagradas y llegaban a observarse como momentos dedicados al culto por toda la nación judía. Y cuando en tiempos posteriores los judíos fueron diseminados como cautivos en distintos países, aún entonces a la hora indicada dirigían el rostro hacia Jerusalén y elevaban sus oraciones al Dios de Israel. En esta costumbre los cristianos tienen un ejemplo para su oración matutina y vespertina. Si bien Dios condena la mera ejecución de ceremonias que carezcan del espíritu de culto, mira con gran satisfacción a los que lo aman y se postran de mañana y tarde para pedir el perdón de los pecados cometidos y las bendiciones que necesitan. Entonces, ¿cómo debe ser la oración tarde y mañana? Necesitamos, dice, pedir a Dios en un corazón de amor. Dice, los que le aman, dice, se postran de mañana y tarde. Se necesita tener el amor de Dios en el corazón. Sin amor, prácticamente sería solamente, como hemos aprendido, una oración egoísta. Una oración que todo pide para sí nomás y todo quiere para sí. No, las oraciones, dice, hay que pedir para impartir. Ya hemos aprendido las lecciones de los 3 panes que fue a pedir a medianoche para invitar a su amigo que llegaba de viaje. Se fue a prestar 3 panes. Necesitamos nosotros igualmente orar al Señor para que nos dé los 3 panes. ¿Por qué no recibimos los 3 panes para invitar a los que están de hambre en este mundo? Y esos 3 panes se pueden multiplicar para miles y miles de personas. Pero ¿por qué no recibimos y impartimos? Santiago dice, porque oramos mal, dice, egoístamente. También hemos visto el milagro de los 5 panes de cebada para 5,000 personas, sin contar mujeres y niños. Jesús oró, dice, a su Padre, dio gracias y los panes se multiplicaron y sobraron 12 canastas para seguir impartiendo. Así necesitamos orar a Dios y recibir el pan de vida para impartirlo al mundo. O también hemos estudiado los 12 panes en el santuario, representan a Cristo. Esos panes están dispuestos para poder alimentar para los sacerdotes. Y también hemos leído, hay una promesa en Apocalipsis capítulo 1, dice que por la sangre de Cristo podemos llegar a ser, dice, reyes y sacerdotes. Así que en el libro Cristo en su santuario, página 35, dice, el incienso que ascendía con las oraciones de Israel representaba los méritos de la intercesión de Cristo y su perfecta justicia. El incienso que representa entonces los méritos y la intercesión de Cristo y su justicia perfecta, la cual por medio de la fe es acreditada a su pueblo. Y es lo único que puede hacer el culto de los seres humanos aceptable a Dios. Entonces, por medio de la fe, se recibe, dice, la justicia de Cristo. El corazón orgulloso, dice, también lucha por ganar la salvación. Así que no solamente los que renuncian a un corazón de orgullo
y reciben un corazón de amor son los que luchan o viven para la salvación, sino también el corazón orgulloso, en otras palabras, el hombre natural, el hombre no convertido, el hombre que tiene mente del yo, también lucha por ganar la salvación y va a la iglesia, dice. Pero tanto como nuestro derecho al cielo, como nuestra idoneidad para Él, se hallan en la justicia de Cristo. Tanto el comienzo de la vida cristiana y también el permanecer en Cristo se halla, dice, en la justicia de Cristo. El Señor no puede hacer nada para sanar al hombre hasta que esté convencido de su propia debilidad y despojado de toda suficiencia propia, se entrega al dominio de Dios. Dios no puede a la fuerza sanar al hombre, tanto su vida espiritual, su mente y su vida física. Cristo dice, no puede hacer nada, dice, si esa persona no está convencido de que es débil él para la vida religiosa. Y debe despojarse, dice, de toda suficiencia propia y entregarse, dice, al dominio de Dios. Entonces puede recibir el don que Dios espera concederle. De nada es privada el alma que siente su necesidad. Ella tiene acceso sin reserva a aquel en quien mora toda la plenitud. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito, dice, en la altura y la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Así que Dios habita, dice, ¿con quién? En santidad, los que tienen un espíritu humilde y quebrantado. O sea, que se considera humanamente pecador e indigno y sin ninguna posibilidad para obedecer a Dios. Ahora sí, dice, Dios puede vivificar, dar nueva vida a ese creyente con corazón quebrantado, con vida quebrantado. Ya hemos estudiado también que tener corazón o vida quebrantado es tener una vida roto, hecho pedazos. Y una vida roto ya no sirve de nada. Así tenemos que considerarnos humanamente, que no servimos ni siquiera dar un paso en la vida religiosa o cristiana. Ni siquiera podemos cumplir un mandamiento pequeño. Grande peor será. Ahora sí, Dios puede habitar, dice, con ese pecador arrepentido. Revista Heraldo del 4 de junio de 1895 nos dice: la justicia por la cual somos justificados es imputada, y la justicia por la cual somos santificados es impartida. La primera es nuestro derecho al cielo y la segunda, nuestra idoneidad para el cielo. Hemos leído Deseado de todas gentes 267 y Revista Heraldo. Así que esta experiencia de orar sin cesar no solo será necesaria en el momento de recibir el perdón, sino mucho más en la obra de recibir cada día un carácter transformado a la semejanza de Jesucristo. La experiencia de Cristo para tener ese carácter que quiere compartir con nosotros fue de orar hasta las lágrimas. Hebreos 5, 7, 8. Debemos orar en el nombre de Cristo nuestro mediador. Nuestras peticiones solo tienen valor si son hechas en su nombre. Él ha tenido un puente sobre la misma, creado por el pecado. Mediante su sacrificio expiatorio, unió a sí mismo y al Padre a los que creen en Él.
y Él es el único nombre debajo del cielo por el cual podemos ser salvos, dice. Así que tenemos que creer que Cristo ha muerto para unirnos a Dios nuevamente, para reintegrarnos en la familia de Dios. No debemos, dice, sentirnos tan abrumados por el pensamiento de que nuestros pecados y errores, que dejemos de orar. Algunos se dan cuenta de su gran debilidad y pecado y se desaniman. Cuando uno está en pecado, cuando no está cumpliendo ni obedeciendo correctamente, necesita, dice, orar. ¿Para qué? No orar, dice, para que sea solucionado su vida que está pasando en la experiencia en ese momento, sino debemos orar, dice, para un nuevo nacimiento. Ese es el punto de partida a la vida cristiana. Satanás, dice, echa su oscura sombra sobre los que el Señor Jesús dijo, su sacrificio expiatorio, ellos dicen, es inútil que yo ore, mis oraciones están mezcladas con malos pensamientos que el Señor no lo oirá. Estas sugestiones son de Satanás. En su humanidad, Cristo enfrentó y resistió esta tentación y sabe cómo socorrer a los que así son tentados. En nuestro favor ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Hebreos 5:7. Jesús todo el tiempo está orando. Jesús todo el tiempo está buscando al pecador para rescatarlo y llevarlo a un lugar seguro. Muchos, dice, no advirtiendo que sus dudas vienen de Satanás, se apocan y son derrotados en la lucha. No dejéis de orar porque tengáis malos pensamientos. Si por vuestro propio saber pudiéramos orar rectamente, también podríamos vivir rectamente y no necesitaríamos un sacrificio expiatorio. Así que el ser humano pecador no puede orar, dice, correctamente. Porque si pudiera hacer una oración correcta, también entonces el ser humano pecador o carnal podría también vivir rectamente y ser salvo. Pero no va a poder, dice. Pero la imperfección está sobre la humanidad. Educad y ejercitad vuestra mente para que podáis con sencillez contarle al Señor lo que necesitáis. ¿Cuál es la mayor necesidad del pecador? La mayor necesidad del pecador es el arrepentimiento, la confesión y el nuevo nacimiento. Eso es lo que el pecador puede pedir, dice, libremente, si es que acepta la invitación del Espíritu Santo. Pero el verdadero cristiano que ha nacido a vida nueva puede pedir todo, dice, todo lo que quisierais. Las ventanas del cielo se van a abrir, dice. Por eso dice, al ofrecer nuestras peticiones a Dios en demanda del perdón por el pecado, una atmósfera más pura y más santa rodeará vuestra alma. La oración es la respiración del alma que lleva a la santificación o que da santificación. La oración está comparado ¿con qué? Con la respiración. Así como el ser humano respira, entonces también necesita orar. Ahora, el verdadero cristiano, el justo, vive orando sin cesar. La oración no es una repetición de palabras, no es solamente hablar palabras. Dice, la oración es la comunicación con Dios. Por eso dice, orad sin cesar. Quiere decir, el creyente verdadero debe estar unido, conectado permanentemente con Dios.
mientras vivamos en esta tierra como peregrinos, nuestra tarea es orar sin cesar, así como respiramos constantemente, porque la oración es comparada con el acto de inhalar y exhalar el aire a nuestros pulmones, a fin de que lo tengamos bien desarrollados. Por tanto, la santificación es un proceso de vida mientras el Señor nos da el aliento del alma. Vamos a leer en Hechos de los Apóstoles, página 440 y 47. ¿Qué nos dice? La santificación no es obra de un momento, ni de una hora o un día, sino de toda una vida. No se la consigue por medio de un feliz arranque de sentimientos, sino que es resultado de morir constantemente al pecado y vivir cada día para Cristo. No pueden corregirse los males, ni producirse reformas en el carácter por medio de esfuerzos débiles e intermitentes. Solamente venceremos mediante un prolongado y perseverante trabajo y penosa disciplina y duro conflicto. En Revista Heraldo del 25 de junio de 1831 nos dice: la santificación no es una mera teoría, una emoción o un conjunto de hermosas palabras, sino un principio activo y viviente entretejido en la vida cotidiana. Requiere que nuestros hábitos en el comer, beber y vestir sean tales que aseguren la conservación de la salud física, mental y espiritual, de modo que podamos presentar al Señor nuestros cuerpos no como una ofrenda corrompida por malos hábitos, sino como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Por eso, mediante Cristo se dan al hombre tanto restauración como reconciliación. El abismo abierto por el pecado ha sido salvado por la cruz del Calvario. Un rescate pleno y completo ha sido pagado por Jesús. Así que Jesús murió para que el que cree verdaderamente y acepta a Cristo como su Salvador personal, para andar con Cristo, vivir con Cristo, para andar con Cristo, el sacrificio, dice, es completo. Solamente es aceptar a Cristo crucificado. ¿Qué más? Todos los que creen que Cristo es el sacrificio expiatorio pueden ir y recibir el perdón de sus pecados, pues mediante los méritos de Cristo se ha abierto la comunicación entre Dios y el hombre. Dios puede aceptarme como a su Hijo y yo puedo tener derecho a Él y puedo regocijarme con Él como con un Padre amante. Debemos centralizar nuestras esperanzas del cielo únicamente en Cristo, pues Él es nuestro sustituto y garantía. Así que hemos aprendido acerca de la oración. ¿Qué es la oración? La oración está comparado con la respiración del aire. Sin respiración no podemos vivir. Así es, el cristiano verdadero que ha nacido a vida nueva por el Espíritu Santo no puede vivir sin orar todos los días. Va a orar de acuerdo que el Espíritu Santo le despierte, le inspire y le ponga las palabras correctas. Mediante Cristo se dan al hombre tanto restauración como reconciliación. El abismo abierto por el pecado ha sido levantado en la cruz del Calvario para rescatar plenamente y completamente al pecador, en virtud del cual es perdonado el pecador y es mantenida la justicia de la ley. Todos los que creen en Cristo, dice, en su sacrificio expiatorio, pueden ir y recibir el perdón de sus pecados.
pues mediante los méritos de Cristo se ha abierto la comunicación entre Dios y el hombre. Dios puede aceptarme como a su Hijo y yo puedo tener derecho a Él y puedo regocijarme en Él como en mi Padre amante. Debemos centralizar nuestras esperanzas del cielo únicamente en Cristo, pues Él es nuestro sustituto y garantía. Necesitamos entonces primero la aceptación de Dios como su Hijo. O sea, que Dios pueda aceptar al nuevo creyente para que pueda empezar la carrera cristiana. También en la oración se puede comparar y aprender las lecciones de comunicación. Un instrumento dice que salva distancias, es la oración. Nos puede dar todo lo que el cristiano necesita para poder estar en comunión con Dios. En los albores, dice, de la historia, como también en el imperio incaico con los chasquis, las comunicaciones se limitaban prácticamente a la transformación oral. Después vino la invención de la escritura. Y en cuanto a la comunicación a distancia, los griegos romanos incursionaron en esta ciencia. Recién en 1751 un escocés fue el primero que habló de la telegrafía electrónica. Está en una enciclopedia, Barça, página 60, tomo 60, página 334. Entonces, cuando por primera vez se creó, se inventó el telégrafo para la comunicación, dice en 1751, y fue siendo perfeccionado. Pero ahora nosotros estamos ya en la era digital de los teléfonos celulares que nos permiten hablar con otra persona sin ninguna otra cosa. Solo es una comunicación por ondas que van por el aire. Y fue en el año 1973, casi 100 años después de la invención del teléfono, cuando la marca Motorola presentó su primer teléfono móvil. Quien lo había diseñado, Martin Cooper, hizo una llamada desde la calle a la oficina de Bell-Laws que apoyaban a la campaña de ese entonces en su país. Así que entonces, ahora estamos en la era de las comunicaciones. El celular está en su auge. Todo el mundo se comunica por celular. Así debe ser, dice la vida cristiana, comunicarse con Dios permanentemente, para todo. Estar conectados con Dios, vivir y caminar y hacer todo comunicándonos con Dios y escuchando su voz para poder ejecutar o obedecer. Esa es la lección que podemos aprender. Pero como hemos estudiado, estos aparatos modernos de comunicación también se usa para mal. Uno de ellos es que nos hace perder tiempo, porque hay muchas personas en el mundo que su ídolo es el celular. Su ídolo es la computadora, el laptop, internet. Necesitamos nosotros tener luz al respecto y solamente la gracia de Dios nos puede liberar. Camino a Cristo, página 93, nos dice: el Creador estableció un plan para hablar con sus hijos.
lo hace por intermedio de 4 medios como instrumentos. Dios nos habla por la naturaleza. Segundo, por la revelación. Tercero, por su providencia. Y cuarto, por la influencia del Espíritu Santo. Sin embargo, en Isaías capítulo 59, el verso 2, el Señor dice: ¿qué es lo que puede interferir o destruir ese canal que el Señor ha provisto para mantener una línea de comunicación constante entre su trono de gracia y sus hijos, que habitamos en este mundo oscuro manchado con el pecado? Por eso el profeta Isaías nos dice en el capítulo 59, el versículo 2, nos dice lo siguiente: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Padre Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado nos separó, rompió la comunicación. Ahora en el plan de salvación podemos ser reconciliados. Sin embargo, para que exista esa comunicación, como ya dijimos anteriormente, el Señor creó el recurso de la oración, a fin de que los creyentes también puedan expresarse. Dada la importancia que tiene, vale la pena que escuchemos una explicación de la propia revelación para que sepamos mejor en qué consiste este instrumento que salva distancias. Para Dios no hay distancias y la comunicación es gratuita. Pero como hemos aprendido de que necesitamos primero ser desconectados o liberados de la esclavitud de este mundo para ser conectados, unidos con Cristo, lo cual es la conversión, el bautismo del Espíritu y de agua, el nuevo nacimiento. Ahora sí, el que ha nacido a vida nueva tiene pues una comunicación abierta entre él y el cielo. Por eso aquí en este libro Camino a Cristo, en la página 93 nos dice: ¿qué es la oración? Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. No es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino que a fin de capacitarnos para recibirle, la oración no baja a Dios hasta nosotros, antes bien nos eleva hacia Dios. Volviendo a la experiencia de Daniel, vamos a aprender la siguiente lección. La Biblia en Santiago 5, 17, 18 dice: la oración del justo puede mucho. La oración de quien es el que puede mucho es del justo, no dice del pecador. Si dijera del pecador, entonces cualquiera podría orar y recibe la respuesta. No es así. Como hemos estudiado, el pecador solo puede aceptar y orar por el Espíritu Santo para que obre en él el arrepentimiento y lo conecte con Dios y lo pueda unir con Dios para nacer a vida nueva. Durante el tiempo de apostasía que fue seguida en el tiempo de Israel, en aquel tiempo de sequía, en el tiempo de Elías,
el Señor quiso demostrar a su pueblo que era Baal el que hacía llover, sino la misericordia divina. El pueblo de Israel creía en otros dioses, uno de ellos Baal, y ellos pensaban que ese Dios podría dar la lluvia. Pero el profeta Elías les demostró lo contrario. Este es el mensaje que Elías transmite al orar para que no lloviera y después de 3 años y medio orara otra vez en el monte Carmelo para que lloviese de nuevo. Por eso dice, la oración del justo puede mucho. Elías era, dice, un hombre con semejantes pasiones que nosotros, pero oró con fe porque era santo, era justo y no llovió. Y oró después de 3 años y medio y vino la lluvia. Se nos presenta entonces lecciones importantes en la experiencia de Elías cuando sobre el monte Carmelo ofreció la oración pidiendo lluvia. Y su fe fue probada, pero perseveró en presentar su pedido a Dios. Si desalentado hubiera abandonado la 6ª vez, su oración no hubiera sido contestada, pero perseveró hasta que llegó la respuesta. Tenemos un Dios cuyo oído no está cerrado a las peticiones ¿de quién? De los justos. Y si ponemos a prueba su palabra, Dios honrará nuestra fe. Comentario bíblico tomo 2, página 1034, nos dice: a fin de que la oración del justo sea contestada, el ego debe morir completamente para que la gloria de este milagro no sea para la gloria humana. Así que el yo, el ego debe morir. Se refiere al hombre carnal, al ser humano natural, debe morir, dice. Y ahora debe ser justo. Un hombre justo es formado dentro del pecador arrepentido. Ese hombre justo, entonces, su oración, dice, puede mucho. Porque si se pide con corazón egoísta, la gloria, dice, de los milagros que Dios hace, sería para el ser humano. En Comentario Bíblico tomo 2, página 1035 también dice, también está en Conflicto de Valor 212. A medida que Elías escudriñaba su corazón, parecía disminuirse más y más, tanto en su propia estima como a la vista de Dios. Le parecía que no valía nada y que Dios era todo. Y cuando alcanzó el punto de renunciar a sí mismo, mientras se aferraba al Salvador como su única fuerza y justicia, la respuesta llegó. Así entonces las oraciones son escuchadas por Dios y son respondidas. El ser humano natural, carnal, tiene que llegar verdaderamente de corazón a comprender que no vale nada. Que nuestro conocimiento, nuestro trabajo, nuestra vida, nuestro estudio, nuestra casa, nuestro saber, nuestra familia, nuestra vida religiosa no vale nada. Y que todo es Dios. Renunciar al yo, dice. Ahora sí, entonces, la respuesta a nuestras oraciones puede llegar. Que Dios pueda bendecir su palabra para que nosotros podamos realmente aceptar esta luz para que brille en nosotros y así nosotros podamos
tener ese poder que recibió Elías y todos los justos, todos los santos que vivieron antes que nosotros. Y los salvados de esta última generación también serán santos, serán justos como corderos, limpios y puros, que siguen, dice, al Cordero por donde quiera que va. Que Dios nos guarde hasta el día de mañana para seguir estudiando este estudio del altar del incienso y el incienso de la justicia de Cristo. Gracias por vuestra atención y comprensión. Amén.